Hola, mi nombre es Franco Morales, soy ingeniero civil mecánico de BP Chile. En este módulo veremos cómo responder algunas preguntas sobre el uso de energías renovables en edificaciones. Por ejemplo, trataremos de ver cuáles son las energías renovables que tienen una mejor aplicación en edificaciones, o tratar de entender cuáles son las diferencias entre la energía eléctrica, la energía térmica, o qué es la energía geotérmica también, o de cómo funciona la energía solar fotovoltaica. Entonces, la primera pregunta que resolveremos es cuáles son las energías renovables que se pueden aplicar en edificaciones. Primero, partamos revisando cuál es la definición de energía renovable. Las energías renovables son aquellas que provienen de fuentes que se consideran inagotables y que se caracterizan ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse en el tiempo. Si bien existe una cantidad importante de energías renovables, muchas de estas están limitadas solamente al uso de centrales, de grandes centrales, o requieren condiciones ambientales que muy difícilmente podrán ser aplicadas en edificaciones. De esta manera, entonces, entre las energías renovables podemos encontrar a la energía hidráulica, la energía eólica, la energía matriz o undimotriz y la energía solar. También, bajo ciertas condiciones, la biomasa puede ser considerada como renovable cuando ésta es cultivada de manera sostenible, ¿cierto? También tenemos la energía geotérmica, que aprovecha la temperatura o el calor del suelo y del agua. En este caso tenemos geotermia de alta temperatura para la generación de electricidad o geotermia de baja temperatura para la climatización. También podemos mencionar como energía renovable a los biocombustibles, que son aquellos que se obtienen a través del tratamiento de alguna biomasa vegetal. Como muchos sabrán, existen grandes centrales que utilizan estas energías renovables para la producción de electricidad. Por ejemplo, a través de una central fotovoltaica que tiene miles de metros de cuadrados de paneles solares fotovoltaicos, ¿cierto? Y que están ubicados en alguna localidad con acceso a buena radiación, ¿cierto? O una central hidráulica que requiere la intervención de un cuerpo de agua y tiene requisitos muy exigentes sobre temas ambientales y de infraestructura. Sin embargo, a nivel residencial, las opciones típicamente están mucho más acotadas, debido a que las edificaciones se encuentran en un entorno que reduce el espacio disponible o que bien limita el potencial del recurso disponible. Por ejemplo, en una ciudad la existencia de edificaciones dificulta el paso del tiempo y por lo tanto resultará muy complejo o muy poco factible el aprovechamiento de la energía eólica en una vivienda, a menos que estemos ubicados en un sector rural o de muy baja densidad habitacional. Para una edificación, ya sea un colegio, una vivienda o cualquier otra edificación de uso público, típicamente nos encontraremos a lo más con 3 o 4 posibles usos de energía renovable, que tengan una factibilidad técnica y económica. Los usos más comunes de energía renovable en edificaciones corresponden a la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica, la geotermia y el uso de biomasa. ¿De qué se trata cada una de estas? Bueno, en primer lugar, la energía solar fotovoltaica es aquella que permite transformar a través del efecto fotoeléctrico la radiación solar incidente en un movimiento de electrones. Esto es una corriente continua. Esta corriente continua luego es transformada en corriente alterna a través de un equipo inversor, ya que este tipo de electricidad, ¿cierto? La electricidad alterna, la corriente alterna, es la que utilizan los electrodomésticos. Estos sistemas se han vuelto muy populares en el último tiempo, ya sea a nivel residencial como a nivel de central de generación eléctrica, debido a su modularidad. Esto es que para una instalación pequeña o una instalación grande los principios son los mismos y con una mayor cantidad de paneles yo puedo producir o tener un tamaño distinto de una central. Otro aspecto que ha favorecido la popularidad de estos sistemas fotovoltaicos son la disminución del precio en el tiempo. En las últimas 2 décadas la disminución del precio ha sido sustancial y esto ha generado que sea mucho más accesible al público general y que se pueda hacer esta inversión teniendo una recuperación de inversión en el mediano plazo, típicamente de 5 a 7 años. Otro aspecto que ha ayudado mucho a la masificación de esta tecnología es la incorporación de leyes de net metering o net billing en distintas regulaciones a nivel mundial.
El net metering o net billing permite que todos los excedentes de energía eléctrica generados por el sistema fotovoltaico que no hayan sido utilizados por la vivienda o la edificación puedan ser inyectados a la red. Esta inyección a la red es valorada por las empresas de distribución y se hace un pago al productor de energía de la vivienda. En cuanto a los sistemas solares térmicos, estos aprovechan la radiación solar incidente para generar agua caliente. Esto se logra pasando el agua o algún refrigerante a través de un tubo metálico de color oscuro que absorbe gran parte de la radiación solar. Los sistemas solares térmicos pueden calentar el agua hasta por encima de los 100 grados Celsius y pueden funcionar de manera autónoma o bien como un apoyo a otros sistemas de agua caliente sanitaria como centrales térmicas, ¿cierto?, de calderas, o como apoyo a calderas murales. A nivel residencial, existen calderas de muro especializadas que detectan, por ejemplo, la temperatura de entrada del agua proveniente del sistema solar térmico y en base a esta temperatura van ajustando el requerimiento de potencia de la caldera. Si el agua viene muy fría, por ejemplo, entonces el agua pasará por la caldera y se calentará hasta la temperatura deseada. Si el agua viene muy caliente, entonces se mezclará con agua fría para obtener la temperatura requerida. Estos sistemas típicamente pueden llegar a significar un ahorro entre un 50 y un 70% del consumo de gas en una vivienda para el agua caliente sanitaria, y el agua caliente producida es indistinguible de la que produciría un sistema a gas, por ejemplo. En tercer lugar, el uso de la geotermia se realiza a través de los equipos denominados bombas de calor. Estos equipos son utilizados para climatización en general, y en algunos países se reconoce a las bombas de calor como equipos de energía renovable. En esta figura vemos un esquema típico de cómo funciona una bomba de calor, ¿cierto? En donde tenemos un lado frío y un lado caliente, y a través de la expansión y la comprensión de un líquido refrigerante, en el cambio de fase se libera calor al ambiente o se extrae calor del ambiente, ¿cierto? Esto entonces me permite ya sea calefaccionar o climatizar dependiendo del sentido en donde yo realizo la extracción o la absorción de calor. Las bombas de calor en muchas partes del mundo se consideran como la opción más factible para descarbonizar la calefacción de las viviendas, por sus elevados rendimientos y porque usan electricidad, la que puede ser generada de manera limpia. El rendimiento de una bomba de calor se mide típicamente por el valor COP, que significa coeficiente de desempeño en inglés. Son las siglas de coeficiente de desempeño en inglés. Este valor corresponde al cociente entre la energía térmica generada o entregada al recinto calefaccionado o climatizado y la energía eléctrica consumida por la bomba de calor. Típicamente, al revisar los valores COP de una bomba de calor, uno verá valores en torno a 300% o 400%, lo cual podría parecer extraño porque uno tiene la idea, ¿cierto?, de que los rendimientos solamente llegan a un 100%. Sin embargo, estos rendimientos mayores a un 100% se deben a que hay una energía que no es contabilizada, que es la energía que se extrae del medio ambiente. Para todas las energías que revisamos existe un aspecto que es común, que es que todas presentan variabilidad durante el día. De esta manera, los sistemas solares fotovoltaicos y los sistemas solares térmicos tienen su mayor generación durante las horas de mayor radiación solar, ¿cierto? En el caso de un sistema fotovoltaico, como se ve en la figura acá, las horas de mayor generación se producen durante las horas de mayor radiación solar. Pero en una vivienda el perfil de consumo tiene sus mayores valores durante la mañana y la tarde, cuando la generación fotovoltaica no es tan elevada. En esta figura ejemplo, la curva amarilla representa la cantidad de energía generada durante un día, mientras que la curva verde representa la demanda de energía para una vivienda. Las áreas de las curvas que se traslapan corresponden a la energía generada por el sistema fotovoltaico que es consumida directamente en la vivienda, mientras que la parte de la curva amarilla que no se traslapa con la curva verde representa a la energía que será inyectada a la red.
En el caso de los sistemas solares térmicos también existe este desfase, en donde la mayor generación se produce también en las horas de mayor radiación solar en el día, mientras que el consumo de agua caliente sanitaria es principalmente en las mañanas debido a las duchas. En el caso del sistema fotovoltaico, como vimos, este desfase se resuelve inyectándole el excedente de energía a la red, ¿cierto? En el caso de los sistemas solares térmicos, para resolver este desfase, la energía, el agua caliente generada durante el mediodía, típicamente se almacena en estanques, con una muy buena aislación térmica y que permiten almacenar el agua caliente para poder ser utilizada en el día siguiente o en la mañana siguiente. En el caso de las bombas de calor, el desfase ocurre porque la temperatura disponible en el ambiente generalmente es opuesta a lo que yo quiero lograr dentro del interior del recinto. Por ejemplo, si yo deseo calefaccionar mi vivienda, típicamente esto va a ser cuando la temperatura exterior sea muy baja. Entonces la temperatura baja del aire exterior genera una disminución en el rendimiento de mi bomba de calor. En el caso contrario ocurre lo mismo. Cuando yo quiero enfriar mi vivienda, las temperaturas exteriores probablemente serán muy elevadas y también habrá una disminución en su rendimiento. Para resolver este desfase se puede utilizar la misma técnica que para los sistemas solares térmicos. Esto es utilizar estanques de acumulación de agua para almacenar el agua fría o caliente generada y luego esta agua destinarla a la climatización. Este tipo de solución no es tan frecuente porque las bombas de calor, a pesar de estas dificultades o estas bajas en los rendimientos, siguen teniendo un muy buen desempeño. Bueno, de esta manera entonces hemos visto cuáles son los principales aspectos de las tres principales sistemas de energía renovable utilizados en edificaciones. Aunque también existen otras tecnologías que no se han mencionado debido a que no están tan maduras comercialmente o tecnológicamente. Otras tecnologías que son interesantes de estudiar son las microturbinas de cogeneración, el uso de calefacción distrital o el uso de calefactores a biomasa eficientes. Los invito a que puedan seguir investigando sobre estas tecnologías y estudiar cuáles son sus aspectos que deben ser considerados para que se adapten a la realidad de cada uno de sus proyectos.